Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para nosotros un gusto eh, estar de nuevo aquí con el maestro Luis Jaime Cortés. Para quienes no lo conocen, me voy a permitir dar una muy breve reseña. Él fue rector del Conservatorio de las Rosas en 2 ocasiones. También fue director del CENIDIM y es maestro en filosofía, doctor en artes. Sus estudios musicales los realizó en el Conservatorio de las Rosas y en el Conservatorio Nacional de Música. También, de hecho, por cierto, es licenciado en historia. Y bueno, sin más preámbulo, pues le cedemos la palabra al doctor Luis Jaime Cortés Méndez. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar otra vez con ustedes. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Estoy muy contento de participar en esta cátedra. Y vamos por la segunda jornada del proyecto, con mucho gusto. Hoy, a diferencia de ayer, que hablamos, digamos, de una obra de mi autoría, hablaremos de filosofía, de musicología, de disciplinas teóricas de la música, de ideas, de recursos que usamos para pensar la música. Es tan importante reflexionar sobre cómo pensamos la música, cómo nos apropiamos intelectualmente la música, porque influye finalmente nuestra manera de escuchar, nuestra manera de interpretar, de componer, de vivir la cotidianidad de la música. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, que es el del diálogo entre la musicología, una disciplina que nació en el siglo XIX, una disciplina novedosa en el marco del positivismo alemán del siglo XIX, que pues, empezó a trabajar de manera eh, eh, contraria a los objetivos de la filosofía, que a pesar de que la filosofía alemana también ha sido en la modernidad una filosofía sumamente sólida, paradigmática en muchos aspectos. Bueno, la musicología nació como un cuestionamiento de los pensamientos filosóficos porque quería ser parte de una ciencia social que estaban haciendo. Era una manera de entender el conocimiento que de hecho ha continuado de muchas maneras hasta nuestros días y que por eso ese diálogo es especialmente interesante. Voy a compartir eh, pantalla para poder entrar en materia directamente. Creo que ahí ya se puede ver mi pantalla y que digamos que inicialmente en un sentido, en una apuesta inicial, había llamado crítica de la razón musicológica a este ejercicio, como pues una alusión específicamente kantiana, una alusión eh, que tenía que ver con eh, los, los títulos, los nombres de la crítica de la razón que formulaba Kant en el siglo XVIII. Escribí sobre este tema en mi primer libro, un libro ya lejano, publicado por el CENIDIM, y no he abandonado este tema, esta preocupación desde entonces. Ese primer libro que se llamó Tabiques Rotos, 7 ensayos musicológicos, y que ya contenía reflexiones sobre este tema. Pues he trabajado durante las décadas siguientes de manera muy intensa en lo mismo. Ahora, de muchas maneras, empiezo a formalizar esos resultados y, en parte, son algunas de las cosas que quiero comentar hoy. Crítica de la razón musicológica es entonces algo
digamos, que suena de manera muy evidente a una preocupación epistemológica, y de eso se trata, de una preocupación sobre cómo sabemos, cómo aprendemos las cosas, cómo hacemos posible el conocimiento, pero uno de los propósitos que me guían más ligado a la fenomenología es de describir las cosas de la manera más cercana, natural, espontánea posible, con todo y lo que eso pueda tener de criticable, de cuestionable y de debilidad como perspectiva también en sí misma. A contrapelo de esa tradición, entonces, pensé en formular este tema de otro modo, sin llamarle explícitamente de alguna manera, como hemos anunciado en el tema de la cátedra, la musicología y la filosofía de la música, un diálogo imposible. Parece un tema que sorprende un poco en un primer momento porque uno entiende que hay filosofía de la música, creo que nadie lo negaría, nadie se sorprendería de que existe tal cosa, y tampoco nadie negaría ni pondría en duda la existencia de la musicología como una disciplina teórica fundamental. Sin embargo, parece que se acompañan, y si uno le pregunta a un musicólogo, normalmente la respuesta sobre la filosofía es que, claro, la filosofía es parte de la musicología. Eso decían los musicólogos del siglo XIX, los fundadores de la musicología. La filosofía, decían, tiene un lugar en la musicología. Yo agregaría que sí, un lugar en el sótano, y un lugar como estética, un lugar para pensar ciertas cosas que no cabían en el resto de la construcción teórica de la musicología. De tal manera que para los musicólogos, la filosofía quedó por ahí en el sótano, guardada, y miren que había voces contemporáneas que, como la de Nietzsche, como la de Schopenhauer, contemporáneas en el siglo XIX, y que, bueno, no era poca cosa dejar esas preocupaciones en el sótano. Sin embargo, la musicología logró algo muy importante, para bien y para mal. Y una de esas cosas fue separar muy bien el discurso de quienes sí saben hablar de música, que es quienes sí tienen autoridad, digamos, teórica, científica para hablar de música, que son los musicólogos, y los que no, o sea, los filósofos. De tal manera que uno diría, bueno, es que Nietzsche no sabe mucho de música porque escribe de cierta manera filosófica, aunque paradójicamente era compositor Nietzsche, como sabemos. Y desde el siglo XIX, que desde que nació la musicología, ese diálogo entre las dos disciplinas ha sido sumamente extraño, raro, eh, con muchos momentos de coincidencia cuando ha habido la fortuna de un gran músico que es al mismo tiempo un gran filósofo que tiene formación musicológica, como en muchos de esos, Teodoro Adorno. Teodoro Adorno, este gran escritor, filósofo alemán, compositor también, por cierto, él mismo, es una excepción, y él creó puentes, creó diálogos que habría que señalar. Pero bueno, el tema de ese diálogo posible ahí está en el asunto de muchas maneras, ¿no? Debo decir que este preámbulo es indispensable, pues hablar en frío de la musicología como disciplina parece casi un hecho didáctico. Uno se tiende a hablar de la musicología para explicarlo al estudioso nuevo que no sabe qué es la musicología, y uno le explica qué cosa es, lo cual implica que uno da a conocer algo que ya está hecho, resuelto, que no tiene contradicciones y demás. Pero incomoda un poco pensar en esto como ejercicio filosófico.
A cuento de Quique, habría que hacer una reflexión sobre la musicología. Eso ha sido hecho pocas veces. Paradigmáticamente diría que ha tenido cismas importantes. Uno, en su nacimiento, hubo polémicas sumamente interesantes. Otro, digamos, en la primera posguerra. Otro, en Estados Unidos, en la segunda posguerra. Y, bueno, muy recientemente, a finales del siglo pasado y principios del siglo XXI, ha habido una serie de hechos que nos han llevado a replantear por completo este tema. Pero además, pensar esa musicología desde América Latina es todavía más extraño. Parece que las grandes disciplinas científicas se manufacturan en otros territorios, en otra geopolítica. Y bueno, pensarlo desde América Latina parece extraño, pero creo que por eso mismo es algo que nos requiere con ímpetu, como un reto muy especial, pensar no solo la disciplina críticamente, pensar en este diálogo críticamente, sino pensar también autónomamente al margen de posiciones hegemónicas que uno adopte inconscientemente. Hay que hacer que la crítica sea parte de una apropiación de recursos e ideas. Así que hace falta explicar un poco las razones y citar algunos ejemplos pioneros. Un un texto ejemplar de la musicología latinoamericana es el texto del doctor Samuel Claro, quien escribió algo pues, sumamente interesante. Se llama Hacia una definición del concepto de musicología, contribución a la musicología hispanoamericana, ¿no? Como saben, Samuel Claro es uno de los grandes, de los legendarios musicólogos de América Latina. No me voy a detener hablando de él, pero al pensar en la musicología como disciplina en América Latina, pues es un capítulo indispensable. Dice, es conveniente que nos preguntemos si en realidad existe hoy una verdadera musicología hispanoamericana. Hay varias preguntas ahí juntas. Una es la musicología hispanoamericana. Dice, ¿de verdad existe algo como tal? Pero queda latente una pregunta también. ¿Existe hoy una verdadera musicología? Cabría también la pregunta y ya veremos por qué razón. Otro hecho que determinó esta investigación fue lo que constituyó mi tesis de maestría en filosofía, que estuvo dedicada a elucidar algunas conclusiones musicales y filosóficas de la famosa obra 433 de el compositor norteamericano John Cage. Esta obra, 433, que es una obra de la mitad del siglo XX, una obra que fue considerada un escándalo en su momento, una obra que se ha considerado una de las señales de inicio del movimiento posmoderno en muchos sentidos, pues es una obra que a estas alturas todos conocemos, una obra, digamos, de los clásicos del siglo XX, pero nos lleva con su existencia a muchas reflexiones muy importantes que cambian el modo en el que imaginamos y concebimos la música. Nos coloca ante la disyuntiva de mostrar que sabemos qué es la música. Es decir, la primera discusión con 433 es si esos 4 minutos 33 segundos de aparente silencio son una obra musical. Si eso es música o no es música. Y la paradoja interesante es que si decimos que eso no es música, como dijeron muchos de los primeros oyentes, pues entonces implica que sabemos que sí es la música y, y que estamos descartando algo que no lo es. Y eso implica ya una especie de filosofía de la música involuntaria a la que nos obliga la obra. Pero si no dice que esa sí es música, pasa exactamente lo mismo
o uno tiene una visión más abarcadora de la música, pero al final uno tiene una filosofía de la música. Eso nos enfrenta esta obra 433, eh, que es realmente pues, algo, nociones que no parecerían posibles en una que pareció una especie de broma en su momento, ¿no? El último detonador para yo pensar en este diálogo, para entender que este diálogo entre musicología y filosofía de la música era necesario, ocurrió pues durante una conferencia en un festival de electroacústica, visiones sonoras, hace un par de años. El público estaba formado por jóvenes, eso fue muy interesante para mí. Había veinteañeros básicamente, jóvenes electroacústicos multitecnológicos, eh, que podríamos describir que ven el mundo desde una filosofía como de un realismo virtual. eh, de pronto parecía no comprenderme cuando yo hablaba de música, cuando hablaba de alturas, cuando hablaba de timbres, en un sentido específico. Empecé a notar que había una gran distancia, digamos, eh, eran personas del siglo XXI, jóvenes artistas, que ya no tenían interés por muchas cosas que habían sido interesantes para la tradición musical en los últimos 500 años, ¿no? Eh, y es que 433 además dio origen con el surgimiento de la posmodernidad a el arte sonoro. El arte sonoro que surge a partir de la crítica de la música, cuando hay ciertas realidades sonoras como 433, que uno dice, no, eso no es música, entonces aparecen otros fenómenos que son sonoros, que son artísticos, pero que ya no son musicales en el sentido de que no parecen caber en la música. Entonces surge el concepto de arte sonoro. Y es muy interesante porque entonces parece que tuviésemos dos músicas. La música, que ya de por sí tenía muchas contradicciones desde sus inicios. Hay que recordar que la musicología muy rápido empezó a desbarrancarse en la necesidad de hacer una etnomusicología, lo cual tenía un sesgo sutil, muy civilizado, pero muy violento, de algo discriminatorio en su seno. Eh, a ratos incluso, para decirlo con sus palabras, racista, pero que impedía tener una unidad disciplinar en torno a la música. Había que tener dos músicas, la música y la etnomúsica. Y bueno, de pronto, además necesitamos el arte sonoro a final del siglo siguiente. Pero ese arte sonoro además ha sido el mayor cuestionamiento a la ontología de la música, tal como la habíamos entendido en los últimos siglos. Eh, Ahí sí pude constatar que pensamos desde una ontología de la música sin tener conciencia de esa ontología, y que esa ontología estaba en crisis en las jóvenes mentes adictas al arte sonoro. Era una feliz crisis, ciertamente, que se volvía retadora para pensar la música de nuevas formas. Por ejemplo, ¿qué preceptos eran vigentes en la ontología tradicional de la música? Bueno, una de ellas es que la música es algo que se hace con instrumentos musicales. Lo que sigue es pensar que la música no requiere de instrumentos musicales. La música puede hacerse con objetos sonoros, con basura, con vegetales, con el cuerpo. La música puede hacerse de modos insospechados. No necesita los instrumentos musicales. Esta diferencia entre sonido y ruido es otra diferencia que parte de la ontología tradicional de la música. Para la música, en esa ontología que aprendimos todavía hasta hace pocas décadas, había una diferencia entre el ruido y la música. Eh, para el arte sonoro, el ruido es una de las manifestaciones del sonido. No hay una discriminación de lo ruidoso, al contrario, hay una búsqueda interesada, emocional, apasionada por el ruido, y se descubre que el ruido es una
una forma de la riqueza vibrátil del mundo. Entonces, pues ahí tenemos otra vía de ruptura que es sumamente interesante. El nombre mismo de arte sonoro es en sí mismo el inicio de una deconstrucción. Es como una revolución, como decir a la música que hay otras posibilidades que no alcanza a ver. El arte sonoro es una música que no es música, una música que es otra cosa distinta de la música, pero que recupera algo de ello en la palabra arte, también en crisis. Sin embargo, el sustantivo cobra una especie de nuevo dinamismo con el adjetivo insólito, eh, que es de inicio el chisporroteo de un gran imaginario nuevo, arte sonoro. Las revoluciones filosóficas son cosa de palabras y aquí hay dos palabras mezcladas de un modo original que dan materia de pensamiento. Simon Emerson se planteó el problema así hace ya una década. Decía, ¿qué sigue? Nueva música, nueva musicología. Es decir, si la musicología como disciplina del siglo XIX tenía una serie de contradicciones para acabar de comprender su área de estudio, la música, pues con el arte sonoro se complicaba el asunto. ¿Qué pasaba con eso que tiene que estudiar eh, eh, la musicología? O dicho de otra forma, eh, la música ya no cabe en la musicología, lo cual constituye una paradoja, pues presentaba el caso de una disciplina supuestamente científica que no alcanzaba a comprender su objeto de estudio y que además parecía que el objeto de estudio, en un sentido, la rebasaba por completo. Hay que dar cuenta de que la musicología no ha logrado, luego de siglo y medio de vida, definir con precisión su objeto de estudio. Y eso es debido justamente a una deficiencia, digamos, filosófica. No sabemos realmente dónde está la música. Si, la respuesta automática, digamos, que se presentó como evidencia de la musicología del siglo XIX fue que está en el texto musical, lo cual le daba un valor muy especial, porque es apasionante sin duda, a la música que se escribe, pero en ese gesto, digamos que discriminaba, hoy sabemos que de modo muy equivocado, la música no escrita, y parecía que era más importante la música escrita que la música no escrita. Hoy sabemos que gracias a la antropología, a los estudios culturales, a diversas sociologías radicales, sabemos que las músicas no escritas son también apasionantes, tan apasionantes como las músicas escritas. La musicología nació como filología, es decir, la primera misión de la musicología, que además es una misión admirable y maravillosa, fue la de editar, la de poner, fijar los textos de las grandes obras musicales. Empezaron a editarse las grandes obras del pasado. Hay todas estas historias fantásticas relacionadas con, por ejemplo, el rescate de la obra de Bach, esta que se usaba para envolver cosas en la tienda. Y bueno, las historias sobre partituras del pasado que se perdían, o sea, da para muchas historias fantásticas, pero la musicología del siglo XIX quería fijar los grandes textos y lo hizo. Yo creo que fue una de las grandes audacias de la musicología del XIX y nos enseñó un modo de fijar una tradición, la tradición escrita, aunque tuviera una especie de ceguera para las tradiciones no escritas. Hay una historia de John Cage muy interesante que trajo como invitado, ya ven que él era
budista zen neoyorquino, fue a India y invitó a un gran músico a venir a conocer Nueva York, y lo invitó, por supuesto, a oír la Filarmónica de Nueva York, y le presentó la Novena Sinfonía de Beethoven con esa gran orquesta, con todo eso, imagíname, el protocolo emocional de Occidente. Y este músico decía, pero ¿cómo? Y además de que es un poco aburrido lo que escuché, dice, me sorprende que se escriba. ¿A qué tonto se le ha ocurrido escribir la música? Es un disparate eso de escribir la música, ¿no? Nació pues como filología, pero se constituyó pronto en una disciplina de disciplinas. De ahí la primera división en musicología histórica y musicología sistemática. Ese fue el primer problema. ¿Qué hago? Historia de la música, narro el desarrollo de las obras, o me meto en la obra y entiendo cómo está hecha, entiendo sus recursos, y aquí la musicología sistemática formalizó grandes teorías del análisis, de la armonía, del contrapunto, formalizando saberes del pasado, que en sí es otra cosa fantástica. Esas dos disciplinas en el siglo XX se divorciaron por completo, y los musicólogos sistemáticos ya no quieren llamarse así, sino se llaman a sí mismos con frecuencia teóricos, y los musicólogos históricos ya no quieren ser históricos tampoco. En fin, es divertida la historia de la musicología. Ya hablé un poco de la división con la etnomusicología, y parecería que estaría abandonada la idea de la etnomusicología porque sigue haciendo vigente esta diferencia. Parece que necesitamos dos teorías, dos filosofías de la música. Parece que no podemos entrar en una sola ontología musical, las músicas escritas y las músicas no escritas, y que al hablar de etnomusicología tenemos un sesgo pues imperial asociado al nombre. Y sin embargo, en la propia América Latina, hoy, en 2020, seguimos teniendo grados académicos que se ostentan como de etnomusicología. Entonces, esa vigencia es interesante pensarla y rediscutirla. Dice, ¿es la etnomusicología una disciplina distinta de la musicología? Eh, las respuestas que históricamente se han dado empiezan a revelar eh, una ontología de la música a la que le somos fieles. La musicología le dio un lugar a la filosofía, como dije, pero la colocó en el sótano como una disciplina desprestigiada a la que se daba cobijo a pesar de todo por su interés musical en el pasado. Esto ocurrió porque eso definía en sí mismo al movimiento positivista. El movimiento positivista quería hacer para las ciencias sociales, para las ciencias del espíritu, como les llaman algunos grandes autores, quería hacer una metodología tan exacta, tan exitosa científicamente como lo que había en las matemáticas y la física, y recientemente en el siglo XIX en la biología y en otras áreas del conocimiento. Y las humanidades tradicionales se sentían un poco, digamos, superadas por esa vocación de la ciencia, y pues estaban en contra del pensamiento filosófico. La culpa de que no hubiera una ciencia del espíritu, una ciencia de las humanidades, era la filosofía que hacía entender las cosas de un modo no científico. Esa era, en el fondo, la crítica, y sigue vigente en nuestros días. Hoy, con las neurociencias, volvemos a tener una crisis parecida. Parece que lo que no es neurocientífico no tiene lugar o no tiene derecho a existir como conocimiento científico de las cosas, lo cual es interesante pensar que esta actualidad de las neurociencias con una vocación positivista, con todos sus méritos maravillosos, con todos sus méritos, recuerdan mucho las disputas eh, ideológicas, epistemológicas del siglo XIX.
Ahí en el sótano la filosofía fue vista como estética, es decir, ¿quién tiene que decir si una obra es bella o no? ¿Cómo, en qué consiste la belleza de una obra? ¿El valor de una obra? Pues eso los musicólogos históricos y sistemáticos decidieron dejarlo ahí a una disciplina filosófica que se encargaba de las cosas. Más tarde la filosofía fue una especie de epistemología en las críticas que la musicología hizo de sí misma en sus más de 15 décadas de existencia. Una de ellas es la crisis de la, muy brillante también, la gran crítica de la musicología que hace varios de los miembros de la Sociedad Musicológica de los Estados Unidos y que hacia los años 50 y 60 recuestionan, redefinen y llevan la musicología a nuevos rumbos, ¿no? A grado que la musicología, digamos, fundacional, creía en el texto, en la partitura como el eje central de sus saberes, y a la musicología del final del siglo XX casi no le interesa el texto como tal, es casi una especie de ceguera el encerrarse en el texto. Son extremos terribles, todos surgidos de ese uso de la filosofía como epistemología. Primero como estética, luego como epistemología. Pero la filosofía como ontología se ha intentado pocas veces. Es decir, la filosofía en su sentido vital para tratar desde ahí de pensar qué es la música, qué es una interpretación musical, dónde está la música, qué papel tiene el oyente en la música, qué papel tiene el compositor. Si el texto es lo más importante, pues lo único más importante que el texto es el que escribe el texto, como si todo lo que sigue alrededor del texto fuese secundario y celebratorio del gran genio del compositor que escribió el texto. Eh, esa visión también es absurda en una ontología que realmente piense, en una verdadera ontología que implica pensar verdaderamente el fondo de todo esto. La pregunta correcta, a mi juicio, sería, ¿cuándo se creó esa ontología? Esa ontología que además sigue siendo vigente en las universidades, en las escuelas de música, con ciertas críticas en algunos momentos. Por ejemplo, hace unas décadas era imposible que en un estudio serio académico de la música entrara el jazz. Hoy nos parece que sería absurdo que no hubiera jazz como parte de una propuesta académica seria, pero hay muchas áreas de la música, muchas culturas musicales que no se estudian rigurosamente como parte de una cultura musical. ¿Cuándo se creó esa ontología? La respuesta rápida es sencilla, aunque habría que desmenuzar sus ingredientes, que esa ontología nos funda como oyentes, como pensadores de la música y, como ya dije de varias maneras, hoy se funda en el siglo XIX. No solo se funda la musicología, eso es claro y explícito, pero al mismo tiempo se funda una ontología de la música un poco oculta como consecuencia de esa fundación eh, científica de la musicología. Y esa ontología tiene una serie de ingredientes, digamos, derivados de la musicología que no se desmenuzan en sus propios términos. Se trató así de una ontología que no dijo su nombre, porque hablar de ontología en el marco del positivismo era casi pues, una herejía científica. No podía hablarse de ontología, porque la ontología es en realidad la metafísica, y la metafísica es lo contrario del conocimiento científico según estas tradiciones decimonónicas. Por lo tanto, habría que cancelar la metafísica. La metafísica era
la gran culpable de las cosas. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de esa ontología? Un poco para identificarla, aunque sea de modo informal, pero que tengamos algunos elementos adicionales a los que ya he mencionado. Bueno, uno de ellos es lo que ya dije, que la música es lo que se hace con instrumentos musicales. Otra, lo de la música y el ruido. Otro, de que es un mecanismo sonoro susceptible de ser escrito. La música que no se escribe es etnomúsica, es decir, una especie de no música. Se parte, fíjense, de la idea de que toda la música puede escribirse. Y que si no se escribe es porque la tradición de que se trate decide no escribirla por alguna razón, por ignorancia de los recursos, por lo que sea, por razones no buenas nunca. Pero en realidad esa es la primera cosa que debe cuestionarse, porque la escritura musical es fantástica, pero eso no significa, yo creo, de las grandes cosas de los últimos 1000 años de la vida humana. Sin embargo, no toda la música cabe en esa escritura. No toda la música se puede escribir porque hay muchas cosas que esa escritura ignora. Por ejemplo, no tiene una prioridad para escribir timbres, para escribir texturas, para escribir, digamos, emocionalidad en un sentido amplio. Eso se deriva, lo creó la tradición y demás, pero no está escrito en realidad. Y quizá por fortuna, porque eso hace que tengamos tradiciones de intérpretes de una misma obra que nos dan lecturas fascinantes. Pero bueno, todo esto parte de un fetichismo del texto y la idea de que cualquier músico profesional podría escribir la etnomúsica. De hecho, todavía hasta hace poco tiempo en instituciones de investigación musical, entre ellas el INA, diversos organismos de estudios antropológicos y musicales, tenían sus transcriptores de música, que era como decir, vamos a salvar una música rarámuri con que un experto en escritura musical, es decir, alguien que oye y puede escribir lo que oye, pues la registra en el papel, ¿no? Y se hizo por décadas ese ejercicio, creyendo firmemente en él. Si hoy vemos esos textos, vemos que son adulteraciones de la música, que esos textos no nos sirven para reproducirla como se creía y que solo son pues una especie de anotación marginal del verdadero contenido de esas músicas. De tal manera que hoy sabemos que la música no lo escribe todo, tanto que los propios compositores del siglo XX y a lo largo del siglo cada vez con mayor radicalidad y en el siglo XXI todavía más, no solo decidieron radicalizar los procesos de escritura musical, sino que incluso en muchas formas de la música actual se renuncia a la escritura musical como la hemos hecho en los últimos 1000 años, en el sentido de que se trata más bien de desencadenar procesos, por ejemplo, o de escribir un código de computadora que va a generar una sonoridad. Entonces la partitura es ese código de computadora. En fin, es una revolución permanente en el desarrollo de la música misma y preceptos de una ontología acartonada, de una ontología que no acabó de discutirse filosóficamente, pues nos deja al margen de pensar realmente en estas cosas, ¿no? Otra idea es que la música es su melodía, como si fuera un papel fundamental. Hay muchas músicas sin melodía. La música es su armonía y su ritmo. Todo eso forma parte de esa ontología, digamos, poeta, juicio que debemos discutir.
Y dejo en esta discusión por tiempo fuera muchos otros parámetros. El registro, el timbre, la textura, la gestualidad, el movimiento, la temporalidad. También otra cosa es que la música es algo que tiene forma, eso pensamos. Eh, y lo creemos con todo lo abstracto que eso implica. La música tiene forma y si pensamos la música está en el aire, entonces en el aire ese aire adquiere una forma. Es muy interesante pensar cuándo se empezó a hablar de la forma y fue precisamente con uno de los científicos, primeros musicólogos que venía del área de la biología y que trajo eh, la idea de la forma de algunas de las subdisciplinas de la biología. Eh, También está esta idea de que la música tiene intérprete. Para empezar, la música tiene compositores. Fuera de esa ontología, la música puede no tener compositores. La música es algo que ocurre, es algo incidental, un paisaje sonoro, por ejemplo. Pero también la música es algo que tiene intérpretes que esta nueva realidad de lo musical nos coloca en la posición de que no necesariamente hay intérpretes. Eh, Todo eso se vuelve apasionante como una realidad que debemos pensar hoy. Eh, y bueno, cada uno de esos temas requeriría una exploración más amplia. Eh, ¿Dónde está la música? Es parte de esas preocupaciones enormes. Eh, pero digo, ¿dónde está la música? Porque si se piensa que está en la partitura es una respuesta, pero se puede pensar que está en eh, lo que hace el intérprete en realidad. Pero alguien más llega y dice, no, 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 la música está en la emoción que se crea en el que la oye y el compositor y el intérprete solo son, digamos, instrumentos para que el oyente sea el lugar de la música. Pero alguien más llega y dice, no, 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 no es algo individual, es algo cultural, es algo intersubjetivo y por lo tanto tiene que ver con otras cosas que reúnen sociedades. Entonces, se vuelve un tema apasionante y realmente muy, muy complejo. La musicología, como dije, decidió abandonar el texto para centrarse en el escucha. Es decir, la música cambió de sitio. Los estudios culturales la volvieron a situar en otro punto. Y los estudios culturales fueron una especie de disciplina al margen de las disciplinas, una especie de decir, ante la especialización radical de la musicología, de la sociología, con sus subcampos, de la etnomusicología, de la sociología, antropología, etcétera, pues se hacen los estudios culturales, buscan ser abarcadores, que buscan ser, digamos, resúmenes, contactos entre las cosas que empezaban a quedarse cada vez más aisladas y, por lo tanto, sin la posibilidad de ser comprendidas realmente. Eh, los estudios culturales en realidad pusieron de relieve el frágil rigor metódico de todas esas disciplinas que he mencionado. Y todo esto sin hablar de la temporalidad de la música. Eh, se, ¿Renunciamos a la musicología para hacer una artesonorología o qué hacemos? ¿Repensamos la música para hacer una especie de refundación de su disciplina, que debería ser más bien una indisciplina? Eh, Aquí voy a saltar algunas partes de mi presentación viendo cómo corre tan velozmente el tiempo, eh, pero les recomiendo mucho que echen un ojo para abundar en esta reflexión a este libro maravilloso que se llama Las incertidumbres del saber de Emanuel Wallerstein. Eh, y bueno, hay ahí una serie de elementos.
hay ahí una especie de disección, de análisis muy minucioso de eh, esta pretensión de conocimiento científico, en qué consiste, cuáles son sus alcances y sus grandes debilidades pensadas desde el final del siglo XX. Habría la esperanza de que un día se llegaría a saber todo de las cosas, esta idea del conocimiento total como una idea producto del desarrollo. No había pues una idea determinista. Fíjense en esta frase famosísima de Einstein, de que Dios no juega a los dados, significa que todo tiene un orden absoluto, solo que no alcanzamos a comprenderlo todavía. El todavía quizá sobra, no alcanzamos a comprenderlo, quizá no podamos comprenderlo nunca, pero eso no significa que no esté ahí ese orden. Es decir, no conocemos el mundo, pero es un mundo determinista. Eh, Eso entró en crisis un siglo después, ¿no? Y tenemos en la ciencia misma la teoría de la incertidumbre y varias otras, la teoría de cuerdas, varias ideas de la ciencia misma que han puesto en duda las certezas deterministas, las certezas eh, que, por otro lado, desde la musicología o desde las humanidades, simplemente imitábamos, según se ve en varios momentos, de manera muy, pues muy marginal, muy provisional, muy imprecisa, ¿no? Eh, es muy interesante pensar cómo, y aquí lo voy a decir rápido, pero es apasionante entrar en detalle en esto. Les recomiendo otro libro de Harnoncourt, Nicolaus Harnoncourt, el gran eh, pues investigador, musicólogo y intérprete y director de orquesta, que provocó una revolución en el concepto de interpretación de la música a partir de los años 70, pero que escribió este libro que se llama La música como discurso, que es fantástico y ahí muestra cómo la Revolución Francesa es un antecedente del positivismo en el sentido de que empezó a ordenar y a homogeneizar el conocimiento de la música para darle un sentido, digamos, unívoco, preciso, que tenía que ver con sacarlo, digamos, de las fauces del misterio para ponerlo en un aula. Es decir, la Revolución Francesa, con una vocación democrática, dijo: la música la van a entender todos, la música la van a aprender todos de una misma manera, porque es el modo de que todo mundo pueda ser músico, todo mundo pueda componer, todo mundo pueda interpretar. Y con todo que hay algo fantástico en la idea democrática, también para lograrlo hubo necesidad de hacer homogéneas explicaciones de lo sonoro, que antes eran un caldo de cultivo de fantasías impresionantes. Eh, este libro de Harnoncourt da un seguimiento muy interesante a esta idea. Es interesante ver, dice, cómo todas las orquestas del siglo XIX buscaron sonar iguales. Fíjense, es una cosa muy interesante porque eh, en lugar de buscar sonar distinto, las ideas buscaban, las orquestas empezaron a buscar en el siglo XIX por esta idea sonar de la misma manera. Eso implicaba construir instrumentos con un solo sentido. Por ejemplo, si uno piensa en eh, un fagot alemán o un fagot francés del 19, pues en cierta lógica uno diría, pues, ¿qué importa la diferencia? Son fagots, deben sonar igual. Así lo haga Yamaha hoy en Japón, ¿no? Ese es el resultado de la homogeneidad de pensamiento, cuando la idea sería pensar en un color específico, así como ciertos violines de cierta región de Italia o ciertas violas tienen un color y un sentido también específico. Esta idea de lo único, de lo especial, de lo hecho con las manos, pasó a ser algo
completamente hecho en serie, ¿no? De todo eso habla Harlan Cook de manera fantástica en este libro. Pero la pregunta nueva, digamos, en la que es una de las propuestas necesarias es si desde la filosofía se puede intentar un ejercicio que podría llamarse filosofía de la musicología. No filosofía de la música, filosofía de la musicología. Dicho en el mismo sentido en que se hace filosofía de las matemáticas o filosofía de la ciencia. La filosofía de la musicología tendría que llevarnos a pensar realmente los fundamentos de una disciplina desde la ontología. Es decir, ya la filosofía no solo como una estética y como una epistemología, sino como una ontología que es capaz de acercarse a lo que ocurre como música, lo que ocurre sonoramente. Cualquier palabra aquí ya se vuelve un terreno resbaladizo. Eh, eh, Aquí hay muchas maneras de acercarse a estos territorios. Pues digamos, con estos temas y pensando en repensar esto, pensando en volver a plantear eh, estas reflexiones desde esas realidades maravillosas de la música, de la sonora, del paisajismo sonoro, del arte sonoro, de lo que sea, como le llamemos, de las artes musicales, de las culturas musicales del mundo, se vuelve fascinante. Una reflexión que sea capaz de igualar los grandes refinamientos de Schoenberg con las grandes capacidades de concepción y destreza de pensamiento y de ejecución de un músico de África en un tambor o de un son jarocho. ¿Cómo logramos que esto entre en un mismo pensamiento? ¿Cómo hacemos que las músicas contemporáneas más radicales sean, digamos, comprendidas, abrazadas por una ontología que una eso con todas las otras culturas musicales del mundo, con sus manifestaciones fantásticas, con su creación instrumental fantástica? La filosofía de los instrumentos musicales es otra cosa en sí apasionante que también se ha empezado a desarrollar como parte de esta tendencia en las últimas décadas de otro modo. Los instrumentos son el origen de muchas cosas. Los objetos sonoros son más de lo que les hemos reconocido en los últimos siglos. Bueno, pues es eh, muy interesante la posibilidad de seguir eh, adelante con estas reflexiones, pero creo que por tiempo debo detenerlo aquí. Dejo de compartir mi pantalla, la idea de concluir mi exposición en este punto para ponerme a su disposición para charlar al respecto, para ver si tienen comentarios, objeciones, por supuesto, cuestionamientos, aportaciones, preguntas, no sé si podré responderlas, pero les prometo hacer mi mejor esfuerzo y pues para iniciar un diálogo en torno a estos temas que son verdaderamente apasionantes. Quiero decir que hasta hace poco tiempo todavía la filosofía de la música y la filosofía en torno a lo sonoro, la filosofía de lo sonoro, era algo extraño, algo que sería raro, pero cada vez llega con una fuerza arrasadora mayor y pienso que hoy ya es un territorio que no puede ignorarse y que ese diálogo entre este pensamiento filosófico y su posibilidad de ontología como eje central del ejercicio filosófico, eso dialogando con la musicología tradicional, que tiene logros también maravillosos, se vuelve
un territorio muy fértil, apasionante para cualquiera que estudie hoy la música, no solo para investigadores, musicólogos, no solo para filósofos, sino para intérpretes. Hay en este diálogo una respuesta fundamental a cómo debo interpretar una obra, cómo la debo entender. ¿Tengo derecho a pensarla por mí mismo o hay límites a eso? Eh, ¿Cómo puedo reentender valores que están en una obra, pero que no han sido enfatizados antes? Es decir, para el intérprete es importante, para el compositor es importante, pero sobre todo también es importante para el oyente, para el que finalmente imagina la música. Yo creo que eh, al final la música existe para ser imaginada y todas estas reflexiones nos sirven de materia para imaginar la música de mejores maneras. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Bueno, pues abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano. Y bueno, les vamos cediendo la palabra. Ahí me parece que Francisco Escobedo tiene una pregunta. Para que le habiliten el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre los sistemas de escritura. Los sistemas de escritura, lo que entiendo, Sí. fueron por la necesidad de cambiar de la tradición oral de los cantos gregorianos a otra forma de tenerlo ya impreso, o escrito más bien. ¿Cómo ve usted futuro la notación musical? Hablando de esto de la musicología, de cómo poder escribir con la misma notación un son jarocho, música africana y música clásica al mismo tiempo. Sí, Se, perdón, terminó Francisco. sí, o sea, ¿cómo se puede de alguna forma unificar todo eso? ¿O es mejor hacer un sistema para cada cosa? Sí. Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, yo lo primero que diría es que justamente lo que se trató en una buena porción de esa historia de la música occidental, porque es un fenómeno occidental, eso también es importante decirlo, y por occidental nos referimos a centroeuropeo básicamente, ¿no? Es un fenómeno que nace en efecto con los cantos gregorianos, aunque hubo alguna intención en Grecia de escribir la música, es muy interesante lo que pensaron al respecto los músicos, eh, eh, los teóricos, los filósofos de la música en Grecia, pero en realidad la escritura musical como algo práctico, eficiente, ocurrió hacia la mitad de la Edad Media, ¿no? Y en efecto tuvo que ver con los cantos gregorianos, con la idea de memorizar y de poder tener disponible un repertorio vastísimo que involucraba el calendario litúrgico. Lo interesante es que a veces pensamos la escritura musical como una cosa que ahí está de manera, digamos, clara y unívoca, sin darnos cuenta que la escritura musical en sí misma es un proceso histórico. Nunca en esos 1200, poco más de 1000 años de vida de la escritura musical, eh, en ningún siglo se ha escrito de la misma manera. Y y no solo es que se haya evolucionado, sino que han cambiado el objetivo de la escritura gregoriana, buscaba el que escribía apoyar la mnemotecnia nada más, no era otro su propósito. Pero cuando surge ya el famoso tetragrama,
pues se busca definir relaciones interválicas, definir alturas, pero todavía no hay escritos ritmos propiamente, o hay sugerencia de escritura rítmica, pero no ritmos escritos con precisión, hasta un par de siglos después que empieza a haber recursos para ello. Pero si vemos, por ejemplo, una partitura, el Orfeo de Monteverdi a principios del 17, pues uno de los primeros problemas que se tienen para entenderla es que ni siquiera sabemos para cuáles instrumentos fue escrita esa obra. Parecía que era obvio, que estaba ahí, que todo el mundo se iba a dar cuenta de qué cosa implicaba, pero cuando lo vemos varios siglos después, en realidad no tenemos idea y tenemos que especular y tenemos que hacer apuestas. Harnoncourt hizo una de las primeras grandes versiones modernas de esta obra, resolviendo esas preguntas. Pero si uno ve cómo se escribía en el 18, en el 19, en fin, al llegar al 20, la escritura lleva a partituras completamente gráficas, incluso a movimientos que hacen que la escritura musical se toque en la frontera con las artes plásticas, con la pintura, con el dibujo, y que haya partituras que deben tener el rango, la jerarquía de una obra plástica, de algo que se ve. Y las partituras gráficas son, digamos, un recurso de muchos compositores sumamente importantes de las últimas décadas. Y la mayoría de compositores hoy en el siglo XXI, o cuando menos una muy grande proporción de compositores, ven la escritura con clave de sol y corchea como algo definitivamente obsoleto, superado y por completo prescindible. De tal modo que no podemos pensar en un sistema unificado. Yo creo que esta idea de un sistema unificado de escritura musical es algo que podemos dar por descontado. No solo es algo difícilmente posible, sino es algo ya indeseable. Nos importa la diversidad, nos importa cómo cada música se propone sus propios retos y cómo los consigue, a veces escribiéndose, a veces sin escritura, a veces con rigores formales que forman parte de tradiciones orales, pero siempre como una parte como parte de una aventura de la imaginación. Entonces yo creo que aquí, más que buscar un solo sistema, lo que triunfa en este momento es la idea de diversidad, de multiplicidad y por lo tanto de multisistematicidad, si lo quiere decir de ese modo, ¿no? Es de alguna forma como, bueno, yo conocí un maestro que, bueno, no sé si entra en el tema, pero puede ser como un ejemplo. Por favor. Él ensaya banda sinaloense y en la banda sinaloense se toca mucho el vibrato. Yo creo Ajá. que es un elemento importante. Y él logró hacer, de alguna forma, escribir en las partituras un sistema para definir si la onda de la vibración debía ser más rápida o debía ser más lenta. Y él lo manejaba por fracciones. Decía un medio de vibrado, un cuarto, un octavo. Y era el sistema con el que él pudo adaptar eso y hacer que los músicos lo entendieran mejor. Por supuesto, lo que usted dice es muy buen ejemplo porque los compositores del siglo XX empezaron a ver muchas cosas. Una de ellas es que no todo lo que querían escribir podía escribirse. No todo cabía en esa escritura. Ese ejemplo que usted pone es muy bueno. ¿Un instrumento de aliento se toca con vibrato o sin vibrato? Pues depende, son recursos fantásticos, suena muy bien de las dos formas. Ah, bueno, pero si es con vibrato, quiero que sea vibrato rápido o vibrato lento. Ah, pero quiero que ese vibrato sea muy pequeño o sea muy amplio. O quiero que en un momento sea pequeño y lento y en otro amplio y rápido o viceversa, en tal perspectiva. La escritura tradicional no imaginaba esa posibilidad, ¿no? La escritura tradicional, así como no piensa esto, que está muy bien ejemplificado por usted, no piensa en muchas otras cosas. Por eso es apasionante cómo
un compositor no solo debe pensar cómo quiere que suene algo, sino cómo puede escribirlo o cómo puede comunicarlo, quizá, sin escribirlo, ¿no? Un modo, como decía, es el código de programación. Si uno escribe con algún programa de creación de sonido, hay de hecho una de las corrientes actuales de la música es la de live coding, que llaman, que es que músicos en vivo, ahora a través de internet incluso, se ponen a improvisar, pero haciendo código que genera sonidos, y esos sonidos son el resultado de un código que es propiamente la partitura, y nos olvidamos de la clave de sol y de la clave de fa. Se vuelve prehistoria, ¿no? Entonces hay radicalismos, pero su ejemplo es muy bueno, es muy oportuno y es exactamente a lo que yo me estaba refiriendo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. ¿Alguna otra participación? Bueno, yo quisiera hacer un comentario justamente porque una de las cosas que, bueno, que a mí particularmente hace algunos años me interesaron fue justamente pues intentar no definir la música, porque de hecho pues a mí no me interesa realmente definir qué es la música, pero sí me interesa mucho la pregunta, porque justamente si nosotros asumimos la música como determinado, lo voy a llamar cosa por llamarlo de algún modo, aunque la música no es una cosa, tampoco ciertamente un asunto, pero si dijéramos que la música es esto o que la música es aquello, entonces sí empezamos a definir de alguna manera una especie de deber ser de la música, ¿no? Lo cual creo yo en lo personal que sería muy empobrecedor, al menos desde mi punto de vista. Y creo que una de las cosas ricas de que justamente todavía tengamos estos debates entre qué es la música, qué es el arte sonoro, si la música es arte y maneja el sonido, pues entonces también podría ser arte sonoro, sin embargo, no lo es, al menos tradicionalmente hablando. Entonces, todas estas problemáticas me parece que es lo interesante, más allá de tratar de encontrar las respuestas, sino generar las preguntas, ¿no? No sé, me parece muy interesante justamente lo que se plantea de por qué escribir la música o si fuese estrictamente necesario escribirla. Creo que todas son tendencias, pues si bien se dijo eurocentristas y que vienen de pues también de una intención, me parece a mí, que tiene que ver con otros temas como lo es el poder, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué escribir una obra y, y vamos, entramos en esta situación de la firma, ¿no? O sea, la obra, el compositor la piensa, la diseña y la pone en un papel, sin embargo, no hace la música. O bueno, podríamos decir que no. Yo, por ejemplo, si me pregunto dónde está la música, yo creo que no está en el papel. Tampoco está solamente, digamos, únicamente en el pensar del compositor, ¿verdad? Porque creo que quien hace la música es de hecho quien la hace, o sea, quien la hace aparecer. Como bien decíamos, está en el aire, y en ese caso el intérprete es quien la hace posible, ¿no? O quien la hace aparecer. Y aún así no está completamente ni en el intérprete ni en el instrumento, podríamos decirlo, ¿no? No sé, me parece un tema por demás interesante, complejo desde luego,
y que creo que además lo divertido es que nunca vamos a llegar a la respuesta, espero que jamás lleguemos. Sí, me recordó esto que está diciendo, aquella frase famosísima de Galileo, y sin embargo se mueve, ¿recuerda? Yo diría, a partir como apostilla lo que dice, y sin embargo existe Juan Sebastián Bach. Es decir, ahí es donde está la riqueza del asunto y porque se hace complejo, porque uno puede descreer, yo puedo descreer del compositor si pienso que el compositor soy yo, pero si pienso que el compositor es Juan Sebastián Bach, y Mozart, y Beethoven, y Brahms, y Monteverdi, y Palestrina, entonces la cosa está más complicada, ¿no? Porque en efecto hay algo que hicieron esas personas que me parece fundamental para la existencia de la humanidad en tanto humanidad, ¿no? Sea europeo, africano o hindú. Y eso es lo que hace además adicionalmente importante el asunto. Pero creo que lo que completa las cosas en el sentido que usted menciona es tener la posibilidad de apasionarnos con cada nueva ocurrencia de alguien, con las composiciones de los no compositores de hoy, ¿no? Con las composiciones de los intérpretes, ¿no? Que esa separación entre el compositor y el intérprete es algo también europeo, ¿no? En las músicas tradicionales es una sola persona, el intérprete y el compositor. Y en Europa misma, los trovadores mismos, por ejemplo, eran al mismo tiempo compositores, intérpretes y poetas, ¿no? Yo quisiera hacer eso hoy, ¿no? Se vuelve apasionante. Entonces sí, son temas realmente apasionantes. A veces, digamos, se desbarrancan en argumentaciones de una calidad teórica muy sólida, pero inabordable, apabullante, ¿no? Creo que lo interesante es mantener esa filosofía en contacto con lo que suena, para no decir música ni arte sonoro, porque incluso una de las ideas que no mencioné en esa ontología tradicional es que la música expresa algo, ¿no? La música es portadora o generadora de emociones, pero pues en el siglo XX vemos cómo la música puede también ser algo sin emoción, que su emoción está en no proponer ninguna emoción, en no suscitar ninguna emoción, sino ser una especie de objeto sonoro puro, marginal a lo emocional, ¿no? Entonces, bueno, es un territorio de una riqueza enorme. No hacemos más que apuntar a él y, y señalar en algunos momentos algunos textos, algunos autores que logran hablar de esto con una precisión y una riqueza extraordinarias, ¿no? Pero coincido completamente con lo que dijo Carlos. No sé si hay alguna otra participación. Estoy viendo el chat y creo que no hay ya acá nada. Tenemos otra pregunta de Francisco Escobedo. Sí, adelante. Maestro, ahorita me acordé ahorita que hablaba de la interpretación. O Sí. sea, como yo, bueno, no sé, pero me han dicho que en Cuba, en otros países hay especialidades en la música para la interpretación. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿O cómo se dice? Mm, ¿Cómo saber cuándo una interpretación es correcta? Porque cada cabeza es un mundo. Y obviamente se toman los aspectos fundamentales, o sea, la afinación, que estés a tiempo y todo eso. Pero ¿cómo se puede definir cómo se debe de interpretar algo? Sí, esa es una gran pregunta también, Francisco, porque todas estas reflexiones llevan justamente a esa pregunta, ¿cómo interpreta el intérprete, ¿no? Y cuando hacemos esa pregunta, generalmente nos referimos al intérprete que parte de un texto.
Y ahí Harnoncourt, otra vez Harnoncourt, Nicolaus Harnoncourt es un referente fundamental. Harnoncourt, por ejemplo, eh, nos mostró muy bien esto que quizá voy a ejemplificar de otra manera. Hasta hace unas décadas, y les recomiendo que busquen por ahí, debe haber, eh, hay versiones, por ejemplo, de la Filarmónica de Berlín tocando las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Hoy le aseguro que ninguna orquesta se le ocurriría tocar las 4 estaciones de Vivaldi. ¿Por qué? Pues porque no cabe la música de Vivaldi en la realidad de una orquesta sinfónica. Era una adulteración por completo, ¿no? Por el sonido, por el número de instrumentos, por el tipo de instrumentos, por el tipo de cuerdas, por el tipo de arcos, por el tipo de retórica, por todo. Al grado de que resulta hasta ridículo pensar en una versión así, ¿no? Sin embargo, eso fue producto de una tradición, porque por varias décadas el Vivaldi I Musici, por ejemplo, que era una orquesta de cuerdas muy grande y muy famosa, que tocaba Vivaldi sobre todo, o de las grandes orquestas sinfónicas tocando, puse Vivaldi por poner un caso, pero vale para muchos otros. Hasta que en el en los años 70, con varios autores ahí, pero uno señero es otra vez Harnoncourt, empezaron a hablar de las interpretaciones, digamos, históricamente correctas. Es decir, no vamos a ver al siglo XVII con los ojos del siglo XIX, vamos a ir a ver el siglo XVII directamente, con ojos del siglo XVII. Y entonces parecía muy lógico hasta que en los 70, los 80, los 90 surgieron personas, interpretaciones radicalmente distintas, que todas juraban que veían el siglo XVII con ojos del siglo XVII y seguía viendo unas diferencias fantásticas. Ahí hay la aparición de unas interpretaciones absolutamente sorprendentes como el giardino armónico, ¿no? Que hace versiones de los conciertos de Brandenburgo, por ejemplo, que es como oír a Bach por vez primera. Parece que como si Bach existiera a partir de esa versión o del propio Vivaldi, ¿no? Y que son búsquedas de creatividad del intérprete. Todo lo que están haciendo ahí, uno cree que es posible que lo haya pensado Vivaldi o Bach, pero no lo escribieron, no está escrito, pero sí está interpretado, ¿no? Entonces, ahí hay tradiciones muy cerradas que tratan de definir lo que es una interpretación verdadera, correcta, pero creo que cada vez estamos más lejos de eso, incluso para las tradiciones de música de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Si uno iba a ciertos conservatorios alemanes, pues el tempo de una sonata era uno y no podía uno variar en absoluto, no podía uno variar ciertos gestos, ciertas cosas, se trataba de responder a una tradición de interpretación, que era una especie de segundo texto sobrepuesto al primer texto escrito. Un texto no escrito que se sobreponía al texto escrito para buscar la corrección. Pero bueno, estamos lejos, me parece, de eso hoy. Buscan ejercer su autonomía de intérpretes con esos textos. A veces de maneras descabelladas, grotescas incluso, pero me parece que son riesgos interesantes, porque en ese proceso también hay descubrimientos fascinantes, ¿no? Y gracias a eso podemos tener no por ejemplo, no un concierto, no un segundo concierto de Brahms para piano, que es una de mis obras más queridas, sino podemos tener, no sé, 5 o 8 versiones muy distintas que realmente encontraron nuevas posibilidades en el mismo texto escrito para hacer, a través de la interpretación, obras autónomamente distintas, aunque parezcan en su origen la misma obra, ¿no? Entonces, yo creo que lo que priva aquí es la mayor cultura posible alrededor de lo que uno quiere interpretar. Y por cultura me refiero no solo a la cultura musical, sino a la cultura en un sentido amplio,
Si uno va a interpretar una música, es conveniente saber todo lo que está relacionado con su entorno, desde la literatura, los colores que la rodean, la gastronomía que la rodea, eh, todo lo posible. No habrá conocimiento que sobre. Y creo que un intérprete, voy a decir más por eso mismo, no solo es un intérprete de ciertas cosas, sino que es un intérprete que hace su repertorio. Un intérprete no puede tocarlo todo. Entonces, en ese proceso, un intérprete va encontrando y seleccionando lo que lo define, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, Glenn Gould, que es uno de los monstruos de la interpretación pianística, hace cosas fantásticas con cualquier autor que le pase por las manos. Sin embargo, el Bach de las variaciones Goldberg es Glenn Gould, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es muy interesante pensar por qué, y oírlo y reflexionar por qué, y de cómo se distancian de eso otras versiones, en fin. En resumen, creo que no existe una interpretación que sea ontológicamente correcta y que por lo tanto queda la libertad creativa del intérprete para indagar en torno a lo que puede y quiere hacer. Y fíjese, ahorita que estaba diciendo eso, me acordé de una plática que vi anoche de un trompetista que estaban hablando sobre cuál es el papel de un trompetista ahora en el siglo XXI. Y él decía, es que, por decirlo, ahí es cuando decía lo de la música. O sea, de que la música está de alguna forma, ¿qué es el músico? Él decía. O sea, el músico es uno, o sea, la música está dentro de ti. Lo que te ayuda a sacarla son las herramientas que pueden ser tanto instrumentos, pueden ser objetos que tú le das de esa forma vida. Se puede decir de alguna forma. O sea, Sí. o sea, tú puedes, o sea, es como tu forma de expresión, porque ahorita que decía que es tu cultura, tu comida, donde vives todo, o sea, es imposible pensar que, digamos, una persona de, digamos, Francia, que esté tocando, no sé, digamos, Debussy, pues lo va a interpretar como un francés. Si lo toca un mexicano, lo va a interpretar como un mexicano. Como decía que ayer de lo del son jarocho, que, oye, eso se parece a un son jarocho. O sea, uno lo relaciona a lo que uno conoce. Sí, necesariamente, eso es verdad. Dice que una cosa interesante lo que dice es que el intérprete, en el momento en que está interpretando, puede jurar ante todos los dioses con una certeza absoluta que la música está en él, como dice usted, ¿no? Pero el compositor en el momento de estar escribiendo lo piensa también. Y el oyente en el momento de estar viviendo eso, hombre, tiene unas emociones. Por fortuna, yo me siento sobre todo oyente de música eh, y, eh, y es igualmente intensa esa emoción y es igualmente intensa esa experiencia, aunque esté con las manos cruzadas sin tocar una sola nota, ¿no? Eso es una de las maravillas de la música y es otra música la que piensa el filósofo que trata de conectar todas estas cosas, ¿no? Y que piensa entonces en la fantasía de ser el que verdaderamente entiende lo que pasa con la música, ¿no? Así que, bueno, decía una cosa muy linda García Márquez, que era un gran melómano, decía, lo único mejor que la música es hablar de la música. Lo decía en broma, ciertamente, ¿no? Pero creo que alude a esto, ¿no? Sí. Si hablamos de la música, estamos compartiendo algo enigmático, algo que finalmente no está en el mundo, ¿no? Y que nos es vital. Ese es uno de los grandes misterios de la música. Por eso Nietzsche decía, la vida sin música sería un error, ¿no? Y por eso la música nos pertenece de distintas maneras, ¿no? Pero bueno, ahí estamos otra vez, y sí, sin duda de acuerdo con eso.
fíjense que hay una cosa ahí con esto de lo nacional puesto en la interpretación. Sin duda, hay algo que uno aporta, pero que se volvería muy difícil decir qué sería lo mexicano que se pone en relación con Debussy, distinto de lo que puede poner un guatemalteco o un venezolano, ¿no? Se vuelve muy, muy, muy delicado el asunto, pero de eso hablaré un poco mañana. En el caso de Revueltas, de pronto hay un grupo holandés fantástico que grabó varias obras, entre ellas 8 por radio, que es una de las obras de ritmos más enredados, complicadísimos que hacer para, quizá no individualmente, pero para ensamblar el conjunto es dificilísimo, ¿no? Y lo toca un grupo de músicos, digamos, con unas capacidades sobrehumanas que hacen la música contemporánea más compleja. Se ven Revueltas y lo tocan y tocan exactamente lo que escribió Revuelta. Y el resultado es que suena más mexicano que nunca. Eso es lo impresionante. Y lo están haciendo unos holandeses, ¿no? Entonces es relativo el asunto, pero es parte de las fantasías de la interpretación, ¿no? Sí. Hay unas grandes reflexiones sobre en qué consiste la verdadera interpretación. Ahora pensé en un libro maravilloso, del que existe una película maravillosa que se llama Tous les matins du monde, Todas las mañanas del mundo, que es verdaderamente extraordinario y que habla de un violista del siglo XVII, Saint Colombe, que es el maestro de viola de Maran Maré en la época de Luis XIV. Y Saint Colombe vive aislado del mundo en el misterio de la viola da gamba que toca y para la que escribe. Y entonces, toda su reflexión, toda su filosofía es un monumento a decir cómo se interpreta una obra, cómo hay una experiencia vital y un compromiso vital en el que se va la vida misma en ese compromiso, ¿no? Es buen alimento para esta reflexión ese libro. Tú le matando mundo. Gracias, maestro. Ok, me voy a permitir leer Gracias, Francisco, al contrario. dos preguntas, comentarios que están en el chat. Dice Julio Hernández, muchas felicidades, sí, maestro. Me gustaría saber su opinión de cuándo un sonido se percibe como música y cuándo como ruido. Sí, fíjense que esta reflexión la hizo John Cage y dedicó varios textos muy, muy interesantes a esa pregunta. Y un poco lo que yo pienso surge de esa idea de John Cage, que juraba que se deleitaba abriendo la ventana de su departamento en la Quinta Avenida de Nueva York, que el estruendo de carros, pues ya se imaginarán, y eso a él le gustaba oírlo como música. Un poco lo que está detrás de la reflexión de John Cage es que un sonido o un ruido o un sonido es oído como música o como ruido dependiendo no de una cualidad intrínseca de ese sonido, sino de mi decisión de cómo escucharlo. Con lo cual, entonces, la facultad de la escucha es fundamental, ¿no? Y por lo tanto es una cuestión cultural. Hay muchas cosas nosotros vemos como ruido, que unas culturas oyen como ruido y que son la música de otras culturas. Esta comprensión de esos rangos se vuelve algo muy interesante. Si se escucha, por ejemplo, mucha música microinterválica de la India, a veces, o de primera instancia, si alguien es formado en la tradición tonal occidental, es muy difícil acceder a eso. Se requiere oír, percibirlo para entrar en sus posibilidades como música
y separarla justamente de ese mundo del ruido. Yo creo que es algo cultural. Es uno el que decide por completo cómo se oye eso. Yo creo que eso está en la base misma del arte sonoro y del paisaje sonoro. Es la decisión de escuchar como música cosas que antes no cabían ahí, ¿no? Por ejemplo, el sonido de un mercado. Por ejemplo, el sonido de un atardecer en un paisaje no urbano. En fin, en resumen, creo que se trata de una decisión. Y esa decisión a veces no es una cosa individual, sino una cuestión cultural. Dividimos culturalmente el ruido y el sonido como parte de una formación cultural, de una selección cultural. Eh, Entendía la cultura como el conjunto de prácticas de una sociedad, ¿no? Dice Armando Andrade, muchas felicidades, doctor Cortés. Una pregunta, esta evolución histórica de la escritura musical. ¿Existe ya una área de la musicología para la metaescritura? ¿Qué sucede con los protocolos MIDI y los lenguajes computacionales? Sí, no hay propiamente un área de la musicología que trate de la metaescritura, porque además digamos, la escritura en nuevas posibilidades es una cuestión que está en manos de los creadores y de los intérpretes, de los compositores y los intérpretes. Son ellos los que llevan a sus límites los procesos de escritura y de teorización de la música, ¿no? Entonces no existe en la musicología propiamente algo como una especie de formalización de la metaescritura. La escritura nueva se da de manera silvestre, por decirlo así, desordenada, eh, por la enorme capacidad creativa de los artistas sonoros, de los músicos y compositores. Yo creo que lo que vale la pena hacer para entrar en ese mundo y comprender sus posibilidades es ir a la música misma, a sus posibilidades, a ver cómo se hace, que es uno de los momentos tecnológicos que vivimos, hace que tengamos la biblioteca fantástica que soñó algún cuento de Borges, la tengamos realmente en las manos, en el teclado de cualquier computadora o de cualquier celular. Y podemos ahí encontrar mucho de lo que se está haciendo hoy de manera muy sencilla. Y creo que ese es el mejor modo. Es decir, entrar en contacto con esas realidades, viviéndolas directamente. Lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología se mueve a una velocidad pasmosa y los protocolos MIDI son ahora solamente una pequeña fracción del potencial creativo que tiene la tecnología. Los lenguajes computacionales van de la programación de recursos sonoros muy específicos a la posibilidad de exploración de manipular las variables más extraordinarias del sonido, cosas que no pensábamos que se podían manipular en el pasado y que no se podían manipular con ningún instrumento musical. Por ejemplo, el espectro armónico de un sonido, ¿no? Cómo entro al sonido y lo manipulo desde dentro. Esa es una especie de ciencia ficción que muchos recursos tecnológicos de la electroacústica nos dan hoy. Entrar al sonido y adentro del sonido trabajar en él, ¿no? Y allí no hay propiamente una escritura. Ese es un ejemplo de más de cómo muchos de los procesos de la electroacústica no requieren un intérprete,
dejan de lado al intérprete, prescinden del intérprete, pero también prescinden de los instrumentos musicales y prescinden de la partitura. Y en algún extremo también prescinden del compositor mismo al hacer todo sea generado por procesos, ¿no? Hay muchas tecnologías también desarrolladas para hacer lo que llaman composición asistida, es decir, cómo una inteligencia artificial me ayuda a pensar ideas sonoras, ¿no? Me ayuda a imaginar procesos sonoros de diversos tipos, lo cual nos lleva a otra frontera fantástica, esa frontera donde si pensábamos que la música es uno de los aspectos de identidad de lo humano, pues con esto estamos casi pensando que un robot puede ser capaz de imaginar y crear música, ¿no? Lo hacen, pero con parámetros todavía humanos, pero empieza a ser una posibilidad el que se haga esa música más allá de lo previsto por un programador, ¿no? No sé si fui demasiado lejos con la respuesta, pero bueno, es un intento. Muchas gracias. Si el maestro Juan Reyes tiene levantada la mano. Sí, maestro, muy buenas noches. La verdad es un gusto escuchar. Buenas noches. Buenas noches, maestro, y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Es un placer escuchar este tipo de disertaciones porque nos hacen efectivamente reflexionar mucho. Y bueno, corremos el riesgo también de entrar en muchas especulaciones. Pero como estamos en este aspecto filosófico, yo creo que se vale. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, de Yehudi Menuhin en su libro de la historia de la música occidental, una pregunta que seguramente se han hecho los musicólogos: ¿qué habría pasado si no se hubiera desarrollado el temperamento? Evidentemente el destino de la música hubiera sido completamente diferente. Y todo surge a raíz de esa esencia ególatra del ser humano, en el que pretende trascender y permanecer, ¿verdad? Entonces se desarrolla la escritura precisamente porque el músico toma conciencia de la importancia que cree tener y quiere dejar evidencia de su obra y quiere que además que las personas la conozcan y quiere que se difunda. Y se va desarrollando un sistema que sabemos bien es imperfecto, es limitado, y que además el temperamento viene a limitar más. Sin embargo, también no podemos evitar decir que si no hubiera sido por este sistema, se hubieran creado obras maravillosas. Pero evidentemente estamos llegando al final quizás de este sistema tradicional y entrando precisamente, como usted bien lo menciona, en un terreno en donde se puede hacer música con muchos recursos y que desgraciadamente, o bueno, afortunadamente pueden quedar grabados, pero ya la repetición de esa obra ya pues es posible que no sea necesaria, porque estaremos creando música que de alguna manera puede ir cambiando. Entonces yo, mi conclusión sería que uno quiere que la música permanezca tal y como la imaginó, precisamente por ese carácter ególatra, egocentrista del ser humano, pero que tampoco tendría que ser así. Tendríamos que ser más modestos y dar la oportunidad de que la música se cree en el momento y que no tenga por qué permanecer. Pero bueno, son ideas obviamente que entran en el terreno especulativo, un poquito se pueden perder en lo etéreo, pero que también vale la pena quizás tener en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué limitarnos a esta escritura si pudiera no ser necesaria? Gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Maestro, muchas gracias por su reflexión y coincido plenamente en lo que dice. Quizá como apostilla yo comentaría que esta idea del autor, del compositor o del intérprete como genio, pues es una idea romántica, es una idea muy reciente, es una idea de finales del 18,
que, por ejemplo, Bach, que reúne las características para ser una de las, perdón si digo algo indebido, pero de ser lo que más se puede parecer a Dios, él era una persona que no parece haberse dado cuenta de lo que estaba escribiendo porque lo hacía por ser feliz, pero era, pues lo hacía, se tocaba, era feliz haciéndolo y no había un sentido de grandeza futura, de trascendencia en él, porque incluso la idea del genio todavía no nacía. Y hay algunos ejemplos muy interesantes. Él era eh, compadre de Telemann, otro gran genio, pero Telemann, que también es un gran compositor y un ser humano maravilloso, quería mucho a Bach, pero eran reuniones de ir a tomar una cerveza. De hecho, el lugar donde se estrenaron muchos de los conciertos de Brandenburgo, por ejemplo, era un lugar donde estaba de aquel lado la orquesta y se estaba del otro lado, pues tomando una cerveza, ¿no? Eh, pero habría muchos otros ejemplos, porque él escribía, por ejemplo, sus suites para cello, ¿no? Las suites para cello, que son pues, monumentos indudables de la música, puntos culminantes de lo que parece que el espíritu humano es capaz de emprender, eh, pues ni siquiera tuvo el cuidado de guardar el manuscrito, ¿no? El manuscrito de esas obras, como de muchas otras, lo pongo solo de ejemplo, pues se perdió. ¿Por qué? Pues porque no le interesaba cuidar algo que no tenía más importancia que haberse hecho una vez y ya. Las suites se salvaron porque la esposa de Bach, Ana Magdalena, lo copió. La fuente que tenemos hoy es la copia de Ana Magdalena. Gracias a esa copia se salvaron esas obras. Lo que digo es que la idea de genio es una idea romántica que se puso en crisis en el siglo XX y que yo creo que hoy tenemos en crisis más que nunca porque nos empezamos a enfrentar, y más con esta pandemia, y es algo horrible lo que voy a decir, pero nos empezamos a enfrentar a la posibilidad de imaginar el fin del ser humano en el planeta, por obra del propio ser humano en gran medida. Pero eso que parecía una especie de distopía de pesimistas, hoy es una realidad eh, abrumadora, no solo por la pandemia, por la contaminación de los mares, por el descongelamiento de los polos, por tantas razones que no vale la pena mencionar porque todos las compartimos como parte de una cultura común, contemporánea, nos lleva a pensar en la posibilidad de ese límite. Por lo tanto, mucho de lo que hacemos, y los jóvenes todavía más que los que tenemos más años encima, eh, pues la idea de trascendencia carece de sentido en todo momento. La idea de trascendencia es casi ridícula frente al drama de un posible fin del mundo. La idea del fin del mundo tampoco es original. Son los famosos milenarismos. Eh, la gente hace 1000 años, en el año 1000, pensaba que se iba a acabar el mundo. Es muy interesante ver lo que pensaban y por qué y cómo lo hemos repetido. Nosotros jugamos un poco con la idea del fin del mundo a finales del siglo XX, por el que era el milenio, pero creo que cuando hemos creído en esa posibilidad realmente y se ha vuelto un territorio socialmente compartido es en estos primeros años del siglo XXI y más en este momento que nunca. De tal manera que el arte que se haga creo que no tiene sentido como con una idea de trascendencia. De ahí los happenings, de ahí el arte efímero que existe para mostrarse una vez y desaparece. Eh, Incluso las grabaciones de cosas en muchos sentidos no tienen importancia porque de lo que se trata es de que ocurran y se viva una experiencia con ellas, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, hay seguramente artistas que piensan en la trascendencia y que pueden hacer algo capaz de continuar esa idea de trascendencia de los compositores del pasado,
Pero esa misma idea es tan reciente que la musicología misma tuvo que recuperar esa historia. Es uno de los méritos de la musicología. Los papeles de los músicos del pasado estaban perdidos en el siglo XIX. Es más, en el siglo XX. Hoy, por ejemplo, y otra vez volveré a citar a Vivaldi, en los años 30, Vivaldi había desaparecido como un compositor, es decir, Vivaldi tuvo su momento de gloria en su época en Venecia y unos pocos años después dejó de tocarse y por lo tanto dejó de existir y no se volvió a tocar Vivaldi y los papeles se perdieron y en los años 30 empezó un descubrimiento de Vivaldi. Bueno, ese descubrimiento de Vivaldi fue también un descubrimiento de Purcell y de Monteverdi y de autores del siglo XVI y del XV, cada vez llegando más atrás, ¿no? A von Bingen, las compositoras y demás. Entonces, creo que parte de la creación musical tiene que ver con redescubrir esos tesoros que estaban ahí latentes, que fueron una realidad sonora en un momento y que recuperamos, ¿no? Eso tiene que ver también con que en la música hasta cierto momento, quizá a principios del XIX, incluso se puede fechar quizá a principios del XIX, la música importante era la música contemporánea. Bach, por ejemplo, hacía sus cantatas un domingo y al día siguiente, el lunes, empezaba a componer la cantata del siguiente domingo y la tenía que componer, escribir, hacer las partes, ensayar y luego interpretar el siguiente domingo. ¿Para qué? Pues para desecharla porque ya había cumplido su propósito, ¿no? Es hasta el siglo XIX y Mendelssohn es uno de los primeros en intentarlo y que la musicología como filología va a fundamentarlo. Es en el siglo XIX cuando empieza a volverse importante la música del pasado, ¿no? Cuando uno ve noticias en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en el siglo XVII, que alguien, un sacerdote, una autoridad religiosa, decidió que había muchos papeles viejos y que había que quemarlos y eran las partituras de 100 años de música novohispana, uno verdaderamente era aterrado. Pero así eran papeles que no servían. Entonces, la música empezó a ser valorada en el pasado. La música del pasado empezó a tener más importancia a partir del 19, al grado de que poco a poco es la música del presente, la música contemporánea, la que se vuelve minoritaria, discutible, digamos, marginal. Y desde esa marginalia es desde donde pensamos estas posibilidades. Entonces, creo que es una realidad que compartimos los músicos contemporáneos, no solo compositores, sino también intérpretes, y los poetas, ¿no? Es un mundo de minorías, es un mundo en el que la idea de trascendencia creo que está muy fracturada en todo caso, y el hacer arte solo tiene sentido si verdaderamente es algo que se convierte fundamentalmente en una forma de vida, en una forma de relación con el mundo, de darle sentido al mundo, porque entonces con eso basta. Y es ahí donde está la aventura, ¿no? Pero perdón, quizá llevé un poco más allá, pero como una intención de ampliar las coincidencias que encontré con lo que usted decía. Es muy cierto, maestro. Y ahí está la paradoja precisamente, porque nosotros estamos pensando que es muy valioso lo que se escribió en el pasado, y si no se hubiera escrito, pues hoy no tendríamos esa oportunidad, pero al mismo tiempo estamos dudando de la practicidad de desarrollar un sistema de notación que permita para el futuro. Entonces ahí es donde está la contradicción y son los puntos pues que nunca vamos a llegar a una conclusión. Pero bueno, de todas maneras es muy interesante todo lo que usted comenta, maestro. Muchas gracias. Al contrario, fíjese que esto último que dice es muy interesante también,
porque en efecto tenemos esa música por ese pasado, por esa posibilidad de escribir esa música, pero hay otras tradiciones, por ejemplo, asiáticas, que tienen sólidas tradiciones musicales sin escritura. Es muy interesante ver cómo ocurren. Pero la otra reflexión que me surge con este diálogo es que a veces los sistemas de escritura determinan lo que uno puede imaginar como música, ¿no? Incluso en estos procesadores de textos musicales como Sibelius o como Finale, es muy interesante ver en concursos de composición, por ejemplo, uno ve y uno se da cuenta que hay personas que escriben lo que se puede escribir y quizá ahí está la derrota de la escritura, ¿no? Hay que pensar más allá de la escritura, a veces dentro de la escritura misma, pero a veces fuera de ella, transgrediéndola, ¿no? Pero bueno, es un tema fantástico Interminable. y es una respuesta la que se requiere que da cada compositor y cada creador en sí mismo, ¿no? Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias, maestro. Me voy a permitir leer una pregunta de Magali Luque, que de hecho, bueno, va en torno a esto de la escritura. Dice, ¿considera que la escritura, a propósito de los avances tecnológicos, llegará a ser obsoleta? ¿Los compositores llegarán a prescindir de ella? Yo creo que de hecho en muchas experiencias sonoras de hoy se prescinde de la escritura por completo, pero se prescinde también del compositor y a menudo del intérprete. Es decir, todos somos prescindibles en esas ecuaciones. Eh, eh, y eso las vuelve apasionantes también. Y eso hace que uno decida intervenir en esos territorios de muchas maneras. Quizá mi papel es de oyente de un paisaje sonoro, quizá, y que ese paisaje va a existir como paisaje sonoro por mi intención de oyente, o participar escribiendo cosas a pesar de todo en ese entorno. Y bueno, ahí es donde se vuelve apasionante el asunto y donde a pesar de las ideas posmodernas de revuelta al pasado, que ya quedaron en el pasado, pues esta idea de intentar, en todo caso, volver a escribir, se vuelve tan apasionante como cuando lo hacía un cantante gregoriano en el siglo X, ¿no?